Queremos más. Sí, Señor. Queremos más de tu gloria. Sí, Señor, de tu gloria. Ven y llénanos, ven y llénanos. Levanta tu voz en una canción de plegaria a nuestro Dios. Sí, Señor. Una oración que salga de tu corazón por más de su poder, más de su lluvia sobre nuestra tierra árida. Oh Señor, anhelamos más y más y más. Haz llover de tu poder, haz llover de tu gloria. Necesitamos más de ti. Sana nuestra tierra, Señor. Ven y llena esta casa de tu gloria. Anhelamos tu poder. Oh, ven y llena, Señor. Riega nuestra tierra, Señor. Díselo al Señor. Haz llover, Señor. Haz llover. Riega esta tierra, Señor. Rompe las Sí, fuentes del cielo. Sí, Señor. Haz llover. Haz llover. Rompe las fuentes del cielo. Haz llover. Gracias, Señor. Gracias. Padre, te pedimos Qué que hagas llover hermosa esta sobre palabra que nosotros. hoy nos regala el Señor en esta alabanza, porque cuando es la lluvia de Dios, hermanos, cuando riega nuestra tierra, nos llena de tantas bendiciones y nos habla de su poderoso amor a todos nosotros. Cuando Dios riega la tierra de su pueblo, es para la lluvia temprana y tardía. Y damos gracias al Señor. Vamos a comenzar orando por el favor del Señor para su pueblo. Sabemos que todo lo que hace Dios por su pueblo es para bien. Y estaba mirando desde hace varios días, me ha dado la misma palabra repetida. Y me muevo y la misma palabra profética. Yo creo que es un tiempo de meditar nuestros caminos. Y creo que lo mejor que podemos hacer nosotros es decir que dice: en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es quien en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. A veces tenemos que entender que tenemos una mayordomía. El Señor, cuando creó los cielos y la tierra, puso sus ojos en Shiva Beula, su deleite, la tierra. Y en su deleite Él comenzó a hacer una obra maravillosa. Y fue haciendo expansión. Dios me la bendiga, amada pastora Mayrel en Camarón de Guajira. Un fuerte abrazo. Y comenzó a hacer en esa tierra una obra hermosa, y le dijo al hombre que la cuidara. O sea, es una orden. Pero luego el hombre falló. Y el Señor, en su intento, o sea, en su amor a su obra, a su creación, y como nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, Dios es fiel a su palabra. Y Él le ha cuidado su palabra. Pero por eso dice que su palabra es inmutable, es jurada, es sellada en Abraham, para ver linaje de David en el Cristo. O sea, todo nos dirige a la salvación que se llama Jesucristo. Y en la mayordomía de la promesa que Dios nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, te pagó un rescate de amor. Mire, hermanos, nosotros puede enseñar al hombre a decir que amamos, que hacemos esto, amado. Pero en nuestro camino hemos visto que aún nosotros fallamos. Pero el amor de Dios no falla. Es totalmente diferente. El hombre tiene un esquema del amor. Y si tú fallas a ese esquema del amor del hombre, te matan. Porque tú no cumples los parámetros de la ley
de la moralidad y del pensamiento del hombre. Pero por eso el Señor nos dice que tenemos mandamientos, estatutos y decretos que tú y yo tenemos que leerlos. Porque esos son los que nos sostienen a tierra y nosotros estamos amparados bajo esa palabra. Amén. Y cada palabra que el Señor nos ha dado, desde el principio hasta el fin, cuando el espíritu y la novia y la esposa dicen ven, ella está diciéndole, Señor, yo solamente estoy esperando que tu retorno. Él se despojó de todo, es nuestro Señor Jesucristo. Como hijo de Dios, dijo, si yo pude, ustedes pueden. Y ahí está a la vez es una salvación, pero también condenación para el que no cree. Porque dice Apocalipsis 3, versículos 7 y 8, habla de la mayordomía de las llaves, que la puerta es Cristo. Amén. Y también habla Isaías 22, 22, que la mayordomía la tiene Cristo y nos dio autoridad nosotros como pueblo de predicar el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? El evangelio. La semilla de la iglesia es el evangelio, es la salvación. Te habla tu pastor y profeta Liliana Arisa Salamanca con esta palabra que el Señor me ha regalado hoy. Y es que Dios ama su remanente. Dios ama tanto su remanente que sabe que sus ovejas han pasado por territorios, por temporadas. Pero Dios sabe que tiene un Gosén, sabe que tiene un Canaán, sabemos que tenemos una nación, sabemos que tenemos una tierra que Dios tiene para aquellos que han perseverado en la fe, que no han doblegado su fe. Y eso nos enseñó Cristo al morir en la cruz, resucitar y abrir la puerta para que tú y yo fuéramos ahora a través de predicadores de su palabra. Hoy la Iglesia de Jesucristo lanza una palabra y es el juicio. Los juicios de Dios son ineludibles. Y esa palabra tengo un mes dándomela al Señor. Pero cada vez que hablo la Biblia me dice juicio, juicio. Entonces yo tengo que hablar de eso. Y toda esta semana me está hablando de Noé. Pero también diciéndonos que no es como para juzgar que va a hacer daño, no. Es que nosotros estamos en un tiempo que el Pentecostés reunió a pocos, a los que creyeron. Pero los que quedaron por fuera de la puerta, los que logró meter hasta los de Maús, metió Jesús. O sea que esta es una temporada donde tú y yo tenemos que alinearnos al pensamiento celestial, al de nuestro Padre en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y tú tenemos una orden, un mandamiento, y si estamos fallando ese mandamiento, pongámonos a alinearnos. Primeramente hay que limpiar nuestro corazón. Cuando Jesús nos llama, acordémonos, salud de family. Bye. Family, de sangre, bye, bye, bye. No es que le estoy diciendo, no los voy a ver más nunca, no. Le estoy diciendo, si tú quieres ser parte de mi familia, la fe, tienes que entrar al arca de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos la sangre, comenzamos a recibir el cordón de las promesas de Abraham en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengo familia, tengo que saber que yo pertenezco a la familia de la fe. Y ahí es donde comienza el Señor a mirar nuestro temperamento de hijo, nuestra temple de hijo. Amén. Sin despreciar a los demás, sin despreciar a la familia. Pero ¿qué te está diciendo? Es tomar una decisión. Y es que yo soy del linaje de Cristo. Pero yo quiero que mi familia, la que no está en Cristo, pertenezca a este linaje. Y ellos, oraré por ellos, vendrán. Pero la idea es que ellos tomen la decisión, cada uno, de seguir verdaderamente a Cristo y no a la ley, ni al hombre, de los estatutos, ni las ideas. Por eso está la palabra. La palabra está de principio a fin. Ella no nos va a juzgar. Cuando el Señor nos dijo, le dijo a Josué, medita ahora en este libro, lo mandó a leer Biblia. El Señor le dijo, se fue Moisés, José, pero ahora comienza tú a tener una relación conmigo. Porque tú me buscabas y yo te veía que ibas tras de Moisés y querías conocerme. Y para conocerme, medita esta palabra de día y de noche. Amén. Por eso cuando Dios nos aparta, nos consagramos a Él. Y por eso yo creo que hay que mirar la palabra de Noé. Y no mirarla como que juzgó la tierra por el maldad, por el hombre. No. Miremos la posición de que Dios es un Dios que está esperando y nos da un tiempo de gracia, como dice Cristo Jesús, de que podamos ser salvos. El hombre, dice Mateo 24, que se casaban, pues se descasaban, pues se casaban, tomaban, andaban, vivían, sin pensar en como si no hubiese un mañana.
Amén. Pero el Señor nos dice que mientras ese sea nuestro pensamiento, nosotros pensamos diferente. Y entonces Dios llama a un hombre llamado Noé. Pero antes de iniciar, yo quiero arrancar con una palabra en la letra A. Salmo 119. Me gusta leer mucho el Salmo 119. Leer una porción cada día. Amén. Y es que el Señor nos llama a cada uno a ser parte de un remanente. Esto no es para decirte conviértete hoy mañana. Esto es un proceso. Aún yo estoy todos los días que tengo que ir a buscar de una compañía hermosa para poder caminar entre lo que dijo el Señor en Deuteronomio 8, serpientes, toda la tribu de animales que tú puedes conocer y fieras que conoció Jesús en su desierto. A eso pues tenemos que ganar la batalla en la mañana y en la noche y decir, Señor, yo quiero hacer y guardar lo que tú dijiste, porque dice, lo guardarás y los pondrás por obra. No es que solamente los vas a recitar, pero no los vas a poner por obra. Ignorando ese el pensamiento del que te está juzgando, porque este es un tiempo de no juzgar. Cada uno decide cómo va, si va la obediencia. Cada uno verá si la hace como paja, o como piedra preciosa, o como el oro y la plata. Amén. Amén. O como hojarasca. Dice aquí entonces la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Salmo 119, versículo 137 en adelante. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley y la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Un hombre que tenía una relación con Dios diario, que le adoraba a Dios, cantaba. Pasaba los procesos para llegar a gobernar, los procesos de la prueba de todo llamado y ungido de Dios. Entonces no vayas a decir, ay, que me están sentando. Señor, dales a ellos, dame entendimiento para esto, Padre. Si yo tengo tu respaldo, yo no tengo que hablar de nosotros, tengo que hablar del Dios que me respalda. Entonces dice, justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Lo decía un hombre preparado por Dios. Un hombre que estuvo en palacio, lo sacó, probó el palacio, lo sacó del palacio, sirvió, lo puso a servir de pastor, ya no era pastor, era un ungido con trono pero sin corona, que caminó todos los caminos de la preparación hasta que llegó el momento de salir de la cueva y sentarse, pero tuvo que aprender a hablar con Dios, glorificar a Dios y saber que los juicios de Dios son ineludibles. Iba a venir a predicar y volvió y me habló un juicio. El Señor, ¿qué está pasando? Entonces, primeramente, para yo poder decirle a los demás que hay juicio, tengo que decirle a la gente, arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Como predicadores la palabra decimos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, lo dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿cómo se ha acercado el reino de los cielos? Pues cuando tú lanzas esa palabra en Cristo Jesús, que el reino de los cielos se ha acercado, todo tiene que huir porque llegó el reino de los cielos, se ha acercado. ¿Amén? Y lo que Dios diseña y tiene y cubre, nadie lo puede tocar. Pueden intentar, porque mira lo que estoy hablando de la reina, pero ten segura la palabra levantada que Dios te dio en adoración. La base es un tiempo de adorar muchísimo. No simular que somos cristianos ni que somos hijos de Dios, que agradamos a Dios. Amén. Y entonces estaba mirando esa palabra y el Señor me dio esa palabra y dice, pero Señor, ¿qué? Y entonces estaba escribiendo ayer en el computador y el Señor me regaló una palabra, un rema al oído, y me dijo, y los animales estuvieron pronto, llegaron sin que Moisés lo fuera, sin que Noé lo fuera a buscar. Y entonces me acordé que la creación es obediente, pero tú y yo estamos hechos semejante a Dios Altísimo, a su semejanza, no iguales, pero que somos
Somos creación y Él nos puso aquí para gobernar y ministrar aquí y cuidar su tierra. Y entonces me dio un escalofrío, hermano, y vamos a leer entonces Moisés. Me lo volvió a regalar hoy, me volvió a hablar de Amós. O sea, ¿qué es lo que está restaurando Dios? De un tabernáculo. Cristo vino a arreglar eso, pero nos dio la opción de libre albedrío. Por eso dice, muchos son llamados, los pocos, los escogidos. Yo te puedo predicar hoy. ¿Y qué tal que el día de mañana no me gane a los que yo pienso ganar, sino me gane uno por allá? Que no estaba en la lista mía, pero la de Dios sí. Por eso tenemos que predicar la palabra, porque nosotros estamos pensando agradar a los que están aquí, pero es que por allá, hasta los confines hay uno que puede estar esperando esta palabra, confirmándole o diciéndole, tus sueños son verdaderos, está pasando lo que estás pensando, esos sueños de que estás sintiendo son verdaderos. Pero afírmate en la palabra, porque hermanos, con la palabra se hizo todo. Entonces es de tan respeto mantener esta palabra bien guardada y bien cuidada y ponerla por obra, que es lo que nos dice el Deuteronomio 10:11, que la pongamos por obra. Pero Jesús dijo que también la pusiéramos por obra. Amén. Cuando Dios nos da un diseño, tenemos que ser tan obedientes que no nos debe importar lo que piense nadie. Porque entonces estás haciendo, si nosotros estamos avergonzados de que va a pensar el otro, estamos dándole el dominio al hombre y no a Dios. Y ahí se perdió la batalla. Amén. Entonces vamos a hablar en nombre del Padre, del Hijo, y volvernos otra vez, Noé. Pero es que el Señor me está diciendo que viene, hay un juicio que viene, hermano. Y ora por tu casa, ora por lo que tú creas y haz tu trabajo. Pero haz lo que Dios dijo a ti, no te pongas a morir por lo que tienes ahí, sino vive para el diseño que Dios te dio. Porque eso es lo que tenemos que pelear. El enemigo va a usar cualquier circunstancia y situación para que tu diseño no se dé ni mi diseño. Y va a usar los más cercanos. Por lo tanto, como dijo David en el Salmo 38, ni oigo, ni veo, ni hablo. Yo sigo porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Amén. Amén. Todo lo que tú tienes que defender, y eso es la palabra que Dios te dio. Hermano, tienes que pelearlo contra la incredulidad del hombre, contra la maldad del hombre. Tienes que pelearlo contra la burla del hombre. Tienes que pelear esa palabra y ese diseño de Dios, porque ese diseño es de Dios. Amén. Y eso nos lo enseñó perfectamente Noé. Amén. Noé viene del linaje. Amén. De un linaje, pero no te quiero hablar de linaje, sino cuando Dios estuvo buscando uno. Y si Dios un día te encontró a ti o a mí, nos dio un diseño, es que estuvo buscando muchos, pero no encontraba. Y cuando Él miró a la tierra, te vio a ti y a mí y nos dio un diseño. Qué obra tan maravillosa de haber sido visto por Dios y haber sido hallados justos de Dios. Dios no le va a dar su diseño a cualquiera, sino a un justo de Él. Uno. Por eso que muchos son llamados, pocos los escogidos. Dios no va a invitar a muchos, pero Dios va a mirar nuestras acciones. Necesita un corazón conforme al de Él, un alma conforme a la de Él, como le dijo en el libro de Samuel. Amén. Entre el profeta Samuel y el rey David lo describió con la misma forma. Amén. Y dice entonces que él viene de un padre, Noé, llamado Lamec. Y dio su nombre Noé. Amén. Noé significa consuelo, un descanso. Amén. Y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. ¿Estás entendiendo? Viene la familia trabajando, cansada, obrando, pero se mantenían firmes en el altar, pero por culpa de un ancestro que pecó, ellos tenían que trabajar. Y entonces Él le profetizó a Noé. Por eso tenemos que profetizar bien, nuestra boca tiene que hablar bien, no importa lo que los otros piensen o digan, pero tu boca que hable bien, que bendiga. Y que nos bendigamos siempre nosotros mismos. Y que no justifiquemos que esa persona es buena. Hermano, a mí no me interesa si la gente es buena o es mala. A mí lo que me interesa es agradar a Dios. Cada quien responde. Ojalá y todo el mundo sea bueno. Pero el que cada uno tiene que mostrar, la pesa y la balanza las tiene Dios en el corazón.
Por eso, sanemos este tiempo en nuestro corazón. A mí me interesa, hermanos, y disculpa que haya dicho así que bueno o mala, pero Dios quiere gente no buena ni mala. Dios quiere justos. Dios quiere personas conforme a su corazón, de bueno, y gente mala está ahí en el mundo, pero dice aquí que Noé no era bueno, era justo. Por eso el Salmo 1 aparece el justo, porque dice, poner primero a Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por ayuda. Justo es una persona, leamos Número Levítico, y los que estemos fallando, aún juzgando a una persona que esté mal, pero que si Dios la quiere invitar a ser parte de su obra, oremos por los que están perdidos, por los que están sin causa. Ten la seguridad que cuando Dios puso sus ojos en Noé, como lo puso en ti y en mí, es lo mismo, nos dio un diseño. Por eso esa palabra está aquí. Amén. Entonces dice aquí, él explica por qué le da el nombre Noé. Tal vez ese será el reposo de ellos. Muchos años trabajados, está hablando que venían trabajados. Y que Noé sería ese reposo para ellos. Le profetizó a su casa y se le decía un reposo. Un tiempo, como decir, salir de la maldición. Porque la tierra estaba como. Porque cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, maldecimos la tierra. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, maldecimos la obra de Dios en nosotros. Nosotros somos tierra, debemos ser un corazón para Dios. Amén. Entonces dice, ese punto 29 dice eso. Y entonces dice que siguió y siguió su vida, pero confió en que Noé haría, que Dios, o sea, en su corazón lo consagró a Dios. Amén. Y dice que entonces el capítulo 6 que la maldad, dice que la maldad de los hombres aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijos e hijas. Está diciendo que ellos siempre estuvieron teniendo familia, pero especifican, siempre le damos aquí los nombres que nos van dando del linaje. Y Noé entra en ese linaje y el que se le da el nombre de descanso. Amén. O consuelo. Amén. Pero lo expone su padre allí. Amén. Pero dice que siguieron teniendo hijos e hijas. Pero dice que la maldad del hombre continuaba. ¿Estás entendiendo por qué? ¿Cómo está habiendo una familia de justos? La familia, esta es una familia de justos, pero estaba entre la maldad de los hombres. Y nosotros caminamos muchas veces en espacios así. Un justo entre mucha gente mala. Si te das cuenta, tú y yo somos como astronautas aquí en la tierra, somos en lugares celestiales. Pero tu fe y la mía no la van a entender. No intentes que la... Pero habla. Pero sí, no cambies tu fe por doblegarte a las obras de maldad. Dice que la maldad de los hombres, del capítulo 6. Amén. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Una mezcla. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será su día 120 años. Y comenzó a hacer decretos aquí Dios. Pues tenemos que leer. Dice que había gigantes en la tierra de aquellos días, o sea, hubo una mezcla. Nos está especificando lo que habla Génesis 12 o Daniel 12, guerras espirituales. El hombre solo no puede, pero sin Dios nada, pero con Dios. Dios encontró entre sus unidades un justo, pero está exponiendo que todo lo que se mueve en los aires. Amén. Y dicen todos los hijos de Dios se llegaron a las mujeres, los caídos. Por eso nosotros tenemos que saber que nosotros solas sin Jesús, sin nuestro Dios, no podemos estar. ¿Por qué? Porque si no tenemos a Dios, tenemos un mundo caído. Amén. Entonces dice que estos hombres eran gibores, valientes de la antigüedad, varones de renombre. ¿Sí? Hablando que había hombres que contendían violencia, hablaba de violencia, hablaba de tantas cosas. Dice como aumentaba la maldad, y la maldad es un gigante, pero no es más grande que el que creó los cielos y la tierra, porque creó todos los ejércitos que existen. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio en los pensamientos del corazón de ella era continuo, solamente el mal. Por eso dice, cuida tu corazón de que la vida. Estás tratando de matar a una persona.
eres parte de esto. Estás pensando, maquinando, mintiendo, pues eres parte de eso. ¿Por qué? Porque un corazón del justo no piensa maldad. Antes, el justo, cuando defiende a un justo, es hasta maltratado. Pero a veces, no, yo no me meto en eso. Entonces dice el Señor, pero tú sabes que estás matando a un justo y estás cooperando y te mantienes con la boca callada. No, pero es que yo no voy a decir nada porque me pasa esto. Cohecho. Cohecho. Nosotros, hermanos, leamos bien la Biblia. Por eso dice el Señor, guarda bien esto. Porque hay algo, la obediencia de Noé, la obediencia de Abraham no tuvo ley. Pero la obediencia, hoy está hablando de la obediencia. Entonces dice, ¿qué maquinaba todo el tiempo? Violencia, matar. ¿Por qué? ¿Dónde venían? De mezclas. Mezclas espirituales. Por eso, si tú no tienes a Dios en el corazón, ¿qué te penetró? ¿Qué le penetró a Judas? ¿Qué le penetró a Saúl? Por eso tú y yo tenemos que estar bajo el gobierno del Dios Altísimo. Por eso tú y yo tenemos, porque Dios sabe que nosotros no tenemos la fuerza. Pero por eso nos mandó al Gibor de Gibores, a Cristo. Cuando lo vieron llegar, cácanos de aquí, pum, para los cerdos y los abismos y para el fondo del mar y nunca más vernos. Ese es nuestro Cristo. Pero dice que se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y dolió en su corazón. Dios hizo al hombre. Por eso dice un salmo, no me acuerdo bien, pero que dice, no a nosotros la gloria, a ti sea la gloria, Señor. Amén. La gente solamente quiere que le prediquen el milagro esto, pero yo lo único que le puedo predicar a la gente es a Cristo. Yo tengo una sola orden, y es hablar del reino de los cielos, que se ha acercado. Y cuando yo me acerco a ti a predicarte, el reino de los cielos se ha acercado, Cristo se ha acercado a ti. Porque es la orden que tenemos. La iglesia solo tiene una orden, y es predicar el evangelio. Amén. Entonces, Dios le dolió el corazón. ¿Estás entendiendo? Dios tiene un corazón. Cuando nosotros nos describen, nos están describiendo al que nos hizo imagen y semejanza. De pronto no es así como tú lo, o sea, como lo expresas, nos hizo físicamente así. Pero es todo. Tú cuando dañas algo a Dios, estás dañando, estás hiriendo el corazón de nuestro Padre. Estás entristeciendo el corazón de nuestro Padre. Porque un hijo se ha salido de la casa y se ha ido a perdición. Porque si no tenemos el reino de los cielos en nuestro corazón, tenemos la maldad. Y la maldad, hermano, es lo que habita ahora en la tierra. Esto lo está leyendo porque el Señor lo está dando juicio. Y amén. Entonces dice, se arrepintió. ¿Te acuerdas tú de esto que pasó en el desierto cuando se arrepintió Jehová, cuando ese pueblo que iba con Moisés 10 veces le tocaron la copa de la ira? Te voy a hacer un ejemplo. ¿Qué hizo Moisés, Señor? No. ¿Qué va a decir esta gente que os sacaste de Egipto? Un intercesor. Pero le costó al intercesor. No. Porque el corazón del hombre es llevado al desierto a sacar al mundo, a sacar a Egipto. El corazón del hombre está siendo preparado. Por eso Jesús los instruyó 40 días para el Pentecostés. Porque te iban a entrar a una presencia y que estuviera bien, se quemaba como la paja. Antes las lenguas de fuego. Amén. Y dijo lo que iba a hacer. Como se lo dijo a Moisés. Éxodo 33 y Éxodo 34. Leamos. Pero hay algo, la intercesión. Hubo uno. Dios necesita uno, Dios necesita a ti, Dios necesita a alguien que no estaba buscando protagonismo. Era un hombre de altares. Tú estás hablando que era familia que continuó haciendo y levantando altar, no importando cómo estaba el mundo. Él no miraba lo que hacía el mundo, él estaba cumpliendo con su integridad. Y condenó. Porque la fe de uno condena al mundo. Y dice que entonces, pero halló, versículo 8, estamos leyendo capítulo 6 de Génesis, versículo 8. Pero halló Noé gracia ante los ojos de Dios.
que encontró. Mira, hermanos, te puedo decir aquí que Noé encontró gracia. Y entonces cuando tú y yo encontramos gracia, el llamado y el diseño de una. ¿Cómo vamos a llegar? No sabemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos. Pero el diseño, cuando tú tienes un encuentro con Dios, se te da el diseño. Así, es totalmente abierto. Lo que no sabemos es cómo lo iba decorándole en el camino. Pero que lo va a hacer, lo va a hacer. Amén. Porque ese diseño no es tuyo ni mío. Con uno que haya gracia, Dios lo sella con ese diseño. Porque ya ese diseño lo plasma en el corazón de Él. Y como está sujeto a Dios, ese instrumento pasa a ser un diseño completo de Dios para ejecutar una obra. Sea cual sea, en este caso, salvación. Siempre los juicios de Dios es para salvación. Dios limpiará una tierra para traer salvación, salvar su semilla. Amén. Y dice entonces, comenzó a hablar de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y eso es lo que Dios quiere, que la iglesia camine con el Señor. Que la iglesia esté enfocada en leer la Biblia, en obedecer acá, meditando, y que a través de esa transformación genuina en Cristo Jesús podamos hacer, hablar, no dejar que se apague. No es que a mí, yo digo esto porque mi hermano dijo, pero ¿quién te dijo? Pero si Dios, había una generación mala y Noé no se contaminó del pensamiento ajeno. Noé pensó como él pensaba, íntegro. Amén. Y comenzó a hablar de los hijos Sem, Cam y Jafet. No te voy a hablar de ellos, pero te voy a hablar. Y se corrompió la tierra delante de Dios. ¿Y cómo estás mirando las cosas acá? Se corrompe cuando la tierra ya aparta totalmente a Dios. Se corrompe. Pero Dios es tan hermoso que su remanente tiene salvación. Y dice que miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Corrompido, hermano. Ni siquiera es corromper. Estaba tan asquerosa la tierra para Dios que el camino en la tierra, o sea, Dios tenía que hacer algo, limpiarla, lavarla. Amén. Porque todo lo que había allí manifestaba, o sea, cosas inmencionables. Por eso te digo que cuando tú caes en la perversión, sea cual sea, yo estoy hablando, pero Romanos 1 es claro. Leamos los completos Romanos 1 y habla hasta dónde llega. Dios los entrega a sus libas, a sus deleites, hasta lo más profundo de la perversión del hombre que no tiene a Dios, porque tiene al diablo. Y Jehová le reprenda. Le entrega sus deseos, lo que le gusta, ve normal lo que no es normal. Pero Dios necesita uno. Y ese eres tú y esa es la invitación. Entonces, Dios habló porque caminaba con Dios. Le dijo él a Noé, he decidido el fin de todo ser. Porque la tierra está llena de violencia a causa de ella. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, Dios iba a hacer algo. Y se lo dijo a él. Y comenzó a darle el diseño. Lo que nosotros no sabemos cuando Dios nos llama. Y nos da el diseño cuánto, comenzamos a hacer el diseño. Pero cuando el diseño está listo, ese es el tiempo del cumplimiento de lo que Dios va a hacer. A veces no sabemos qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer, no entendemos bien, pero la obediencia de un hijo de Dios es por fe y no por vista. Entonces miramos aquí, hazte un arca de madera de gofer. Le da la madera, o sea, la madera especial. Dios te especifica todo. Tú no vayas a meter madera de pino cuando Él no te dijo pino, Él te dijo gofer. O sea, así es la obediencia. No va a meter pino, pero ¿qué tal? Yo te estoy diciendo, voy a hacer un juicio, o sea, será tan fuerte que necesito que escuche las especificaciones. Pero ahora viene un hermano, no, hermano, si usted con una de pino se aguanta, una de roble aguanta. Pero ¿qué te dijo Dios a ti a tu diseño? ¿Que era de qué? De gofer. Harás aposento en el arca y la fatearás con brea por dentro y por fuera. Por dentro y por fuera. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos calafatea. Por dentro y por fuera. ¿Qué hizo la mamá de Moisés? Calafateó también el arca. Dios nos enseña que el Espíritu Santo nos calafatea a nosotros, de que lo que viene de afuera no nos penetre dentro, de lo que nos salga de nosotros sea bueno para afuera. Pero que no se contamine. Porque tú y yo tenemos que estar cuidando esta arca.
la de nuestro corazón, nuestra mente, porque tiene dueño y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y entonces comienza a hablarle, porque él caminaba con Dios. Y dime por qué. ¿Por qué si tanta gente dice que sabe mucho y Dios no les habla, pero se van a meter con el que habla a Dios? Porque no tienen. Porque su corazón está así. Por eso hay que tener mucho cuidado. Mira, hermano, yo tengo algo. A mí no, yo no critico ni me interesa. Yo me leí algo. Y es que, mira, yo no tengo tiempo para estar mirando tu pasto. Porque es que mi pasto, yo lo estoy cuidando. Mi pasto no está parado. Yo estoy parada. Y como el pasto es mi tierra, de mi pasto, yo tengo que cuidar mi pasto y regarlo. Porque si me pongo a mirar el pasto ajeno, se me quema el mío. Cada uno tiene que cuidar su tierra. No está parada. O la tierra que Dios le ha dado. O preparándose para la tierra que Dios lo está llevando. Pero hay que cuidar ese lugar. Amén. Y entonces dice aquí, y comienza a especificarle. Y dice, pero mira que desde el principio Dios habla de espíritu. Amén. Dice aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios le dijo todo lo que iba a hacer a este hombre. Este hombre escuchando, ¿tú cómo crees que un hombre que mirando todo y tiene esa relación? Yo me imagino él callado y meditando porque era una relación. Todo hombre que Dios llama para un propósito, un diseño, Dios le da el diseño, se calla. Y comienza a meterlo en todo el camino que lo va caminando, aunque no entienda. Por eso dice que caminamos por fin, no por vista. El hombre lo quiere, dame tu diseño, sí, y te lo voy a dañar. El problema es que hay gente que tú le cuentas, tú dices, no, Dios me dijo esto, pero tú no sabes. Es lo que Dios va a hacer entre ese diseño. Amén. Pues mucha gente roba mantos, quita mantos, destruyen, pero no pueden. Porque Dios a José le quitaron los mantos, pero cada manto, Dios le daba más mantos para cada temporada. Amén. Amén. Porque el diseño de Dios no lo guarda. Amén. Y dice, espíritu de vida. Dios es el Dios viviente y Dios es espíritu. Y el que da la vida es Dios. Y está demostrado en Cristo Jesús. Lo demás genera muerte. Aquí estamos mirando lo que no tiene a Dios. Por eso hemos visto tanta perversidad, tanta maldad, tanta opinión. El hombre sabe tanto, pero están llevando a la gente a muerte. Amén. Y dice entonces, mas estableceré mi pacto contigo, entrarás en el arca tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dime qué le dijo a él. En la especificación le dijo, ¿quién iba a entrar a la barca? Al arca. No otro, lo que Dios dijo. O sea, Dios cuando nos da un diseño tenemos que cogernos a esa especificación de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Me metió no tocó dejar sacarlo en el camino. Eso es lo que Dios llama. Acordémonos que aquí que no se trata ni de tus emociones, mis emociones. Se trata de un diseño, un propósito que tiene dueño y de que lo va a llevar con nosotros, nos va a llevar. Nosotros miraremos o escogemos que Él nos lleve muy bonito, como aquí, o nos lleve con circunstancias por meter de nosotros la mano. Amén. Y dice, y comenzó a hablar Dios todo lo que iba a hacer. O sea, tuyos portábamos un diseño y Dios no nos habla. Por eso cada sueño, escríbelo. Cada cosa que Dios te diga, escríbelo. No seas necio. No seamos. Dios nos está hablando. Qué importante es que el reino de los cielos, el reino del universo nos hable y nosotros nos creamos más que Dios para no notar ni siquiera un sueño de Dios. Por eso a veces Dios nos está hablando y nos pone situaciones y circunstancias o no se nos abren puertas. ¿Sabe por qué? Porque estamos en nuestra voluntad. Jesús que dijo, Señor, que se haga tu voluntad, no la haga. ¿Le dolió? Sí, pero dijo, haz que se haga tu voluntad. Hacer la voluntad del Padre va a doler. Va a ser procesos, pero va a mostrar esa parte, hacer la voluntad, las pruebas, van a determinar de que tú puedas sostener ese propósito de Dios. Amén. Y dice, y versículo 22, y lo hizo sino él, hizo conforme a todo lo que Dios le dijo. Dios no le dijo ni el día ni la fecha. Él en obediencia hizo lo que Dios le dijo. Y todos los procesos de los ungidos tienen que mostrarte lo que le pasó. Mateo 24 lo dice, Hebreos
11 lo dice, todo lo que él pasó, él predicó. Tú sabes lo que tener un arca como de 2 estadios, estadio y medio ahí, era una Biblia abierta. Diciéndole qué vas a hacer, convirtiéndose. Mientras tanto, Dios ya estaba llamando, organizando los animales, a todo, cómo los iba a meter al arca, porque no me quiero meter mucho ahí porque necesito dar una palabra. Entonces dice lo que tenía que hacer con lo que iba a llevar allá. Amén. Dijo, luego Jehová dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Un justo y metió su casa. Un justo y metió su casa. Un justo, la obediencia mete tu casa. Por eso predicamos a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo. Uno, carcelero tú. Sí, yo. Bueno. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esto no ha cambiado, hermano. Amén. Porque cuando un justo recibe al Señor y mete su casa, está condenando a los que no reciben. Porque dice Marcos 16, predica hasta los confines de la tierra el evangelio del reino de los cielos. Para el que cree será salvo, y para el que no cree será condenado. Lo dice Romanos 1, capítulo 16. Y léete, yo invito a que leamos bien completito el capítulo 1 de Romanos, para que veas que estamos aquí como Génesis. Amén. Entonces dice, y comienza a decirle cómo Dios no sabe todo. Mira, tengo unos animalitos así, limpiecitos, de estos parejas de a 7, estos que no son así que de a 2. Pero lo que me llamó la atención, dice que en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, como en ese tiempo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes de las aguas. No se conocía la lluvia. Era algo, la barca por allá, construyéndola de fe. ¿Estás entendiendo? Pero era un juicio que no ha terminado. Y dice que los juicios de Dios son inaludibles. ¿Y sabes dónde le vino esa palabra? Porque ayer estaba sentada en el mueble, sentada con mi hija, y me dijo el Señor esa palabra. En la tarde me dio esta palabra en la mañana, y en la tarde sentada me dio esa palabra. Y no se ha parado un mes dándome esa palabra de Amós y los profetas. Y yo dije, Señor, ¿qué vas a hacer? Y me dijo, yo fui Amós, pero todo juicio trae algo, una esperanza. Cristo es el juicio. Cristo es el juicio. Porque lo dijo, viene a traer juicio a este mundo. ¿Qué quiere decir? Al que cree será salvo, y al que no cree pues será condenado. Quien no lo reciba y no quiera entrar a la barca que abrió de la gracia, pues simplemente será condenado, como este pueblo que Dios le terminó esa sentencia. Amén. Entonces ese día fueron rotas todas las fuentes de grandes del abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Hermano, yo estuve en Iguazú, del lado de Argentina y Brasil. Hermano, yo nunca he visto tanta agua. Se mueve eso así. Eso es algo, la naturaleza se inclina. Eso es tan impresionante ver eso. Y yo dije, me mostró el Señor y me dijo allá en Iguazú. Dijo, cuando veía cómo las flores y los árboles todos se inclinaban ante las aguas y la naturaleza del Señor, yo lloré, porque yo vi un paraíso. Yo dije, ¿cómo el hombre puede destruir tanta belleza? Por eso vino el juicio, que estaban dañando la tierra, la habían corrompido. Amén. Entonces, vamos mirando. Y me hizo ir con 40 grados de fiebre. Yo no iba, me dijo, vas. Yo voy. Con 40, allá en Iguazú, con pastillas, esto cerrado, y llorando y botando moco por todas partes. Y yo, entre el agua y todo, lanzaba moco, porque tengo que decir la verdad. Pero ahí me llevó a tocar shofar. Y cuando dijo, voy a tocar shofar, le dije a 2 jóvenes de Brasil, ¿me ayudan? Había mucha gente, de un momento a otro desapareció toda la gente de ese lugar. No había gente, solamente los 2 muchachos tocando el shofar. Son las cosas de Dios. Mira, hermanos, dejemos de mirar las cosas con estos ojos, nuestra vista de cerca y de lejos. Pero dijo el Señor, medita en este libro. No está aquí esta historia para contar y me apropio la promesa. ¿Acaso tú has peleado alguna? Para apropiar tienes que pelear alguna y ser hallado justo ante Dios.
Amén. Entonces, miramos aquí que comienza a ver eso. Pero la palabra en la mañana está en el versículo 15. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y yo me acordé de Jesús. La oveja escucha la voz de su pastor y viene a él. O sea, la oveja escucha la voz de su pastor. ¿Cómo llegaron esos animales? Fue la mano de Dios. Noé no fue allá a buscarlo porque Noé está preparando acá. Pero los animales estuvieron avisados. La creación está avistada en todo tiempo porque sabe que Dios está haciendo cosas nuevas en cada momento. Y ellos estaban en esa. Los animales bajaron y entraron. Noé no fue, ellos vinieron. Así como espera el Señor Jesús que cuando te predique el reino de los cielos, tú vengas para esa arca, que tú entres al arca de la gracia. Los animales estuvieron, amén. Los animales se soltaron las aguas. Los animales, todos estuvieron en la creación, estuvo pendiente las semillas, todo. Pero el hombre, 120 años, digamos, predicando. ¿Cuánto tiempo exacto? Yo no lo sé, pero sí sé que el arca estuvo ahí. Yo sí sé que esta Biblia está en todo el mundo y que no hay un día en que por la persona que más incrédula sea no le ha pasado un versículo bíblico, algo así. Y si ahora Dios usa las redes, es porque el juicio viene, hermano, para que nadie diga que no se le advirtió. A veces pensamos que Dios les haga justo a uno. Hermanos, no entró la familia Noé, los parentela no entró, ahí no se habló de parentela, ahí se habló de lo que Dios le especificó. Por lo tanto, cada persona que tiene una familia, edifica una familia, tiene que estar pensando en eso, que tiene que prepararse para meter a su casa, la suya, a la victoria de la vida, a la salvación. Esto no te va a decir, no, esto Jesús pagó un precio muy grande, Noé lo pagó, todos los hombres de Dios con un diseño, Él cumplió su misión. Y Jesucristo dijo, Padre, hecho está, hecho está, cumplió, entregó su espíritu, está sentado a la diestra del Padre, pero ya no viene ahora, no lo mires como pobrecito, Él cumplió, la puerta está abierta, se rasgó el velo, puedes entrar, la palabra de Dios es inmutable y se cumple. Y entonces, hermano, dice el capítulo 15, amén, y los que, versículo 16, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron. Aquí no habla de otra cosa. O sea, el hombre puede brincar y saltar, pero Dios nos está viendo a todos. Quien cambia estas leyes. Por eso, cuando tú y yo pasamos a ser en Cristo esos hijos de Dios, estas leyes nos rigen y nos libran de injusticias, de tantas cosas. Tú solamente tienes que conocerlas. Por eso le dijo el Señor a Josué, léela, medítala. ¿Qué dijo Jesús? Sin que sean los discípulos, Señor, ¿cómo oramos? La reverencia de la oración. Amén. Y dice, dice, y los que vinieron, macho y hembra, toda carne vinieron. Pero mira lo que dice ahí, como les había mandado Dios. La creación obedece. Y los hijos de Dios, ni por ahí. Y esa es la gracia. La gracia fue para una familia que obedeció. Tu obediencia, cuando tú recibes a Jesús, no importando si en tu casa se conforman los conflictos, no importa si tu casa se voltea, por eso dijo el Señor, pateala por dentro y por fuera, para que resista cuando estés nadando en esa barca, para llegar a la tierra que Dios te dio. A ellos le dio Turquía, bajaron ahí. Amén. Y dice, hermano, y Jehová le cerró la puerta. Por eso Apocalipsis 3 versículos 7 y 8 es necesario leerlo. Porque no estamos, ay, Dios abre la puerta que no hay. En la humanidad se ha quedado ahora un Dios, hermano. Nosotros somos hijos de Dios, pero con un propósito de cuidar la tierra que nos dio. Amén.
Y entonces dice, y el diluvio fue 40 días sobre la tierra y las aguas crecieron y alzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Y yo quiero llegar hasta aquí porque esos tres del 15 al 17 es necesario que lo leamos. ¿Qué quiere decir? No se conocía el agua, no se conocía el diluvio, no se conocía la lluvia. El arca la hizo en una posición de abajo, abajo, abajo. Pero lo que estaba abajo, Dios lo subió arriba para salvarlo. Por eso dice que muchos serán los llamados y pocos los escogidos. Muchos fueron llamados, pero los que pocos fueron los escogidos estaban construyendo. Y Dios los puso arriba para salvación. Por eso habrá muchos delante de ti. Pero pregúntate que no te vergüences estar ahí donde Dios te está preparando. Ellos estuvieron allá abajo construyendo, enfocados en una cosa, hacer un arca. Pero el día de la honra, Génesis 8, Dios los puso arriba. Dios es el que nos exalta. Dios es el que nos honra. Un juicio de Dios es eso. Y esto está profetizado, todo lo que está, si te vas a los profetas, entonces los juicios son terribles. Hermanos, Dios se corrió con Babilonia, le metió a los medo-persas. Pero a Siria le metió le metió un río completo. Los juicios de Dios son ineludibles. Por eso la soberbia, el orgullo, el ego, todo aquella fruto de la carne es perversión para Dios. Porque el hombre dice, yo soy bueno, pero dice Dios, bueno Dios, perfecto Cristo, de resto hermano, agarremos. Porque aún David falló. Entonces nosotros sin Dios, por eso necesitamos predicar el Evangelio. Por eso tenemos esta orden de Mateo 28, 19. Noé estuvo predicando. Por eso, aunque el mundo te trate de cerrar la boca, no calles, predica. Algún día, este video, yo lo hago en obediencia. Porque yo estoy construyendo mi barca. Y si Dios me dijo que si el día que Dios decida que esta barca está lista, yo vi cuando la lanzó para el puerto, donde sabía que aterrizó en el puerto. Amén. Esa es nuestra dimensión. ¿Por qué Noé fue bueno? Porque Noé fue metido a la dimensión de lo sobrenatural de Dios. No se vio como de aquí, se vio como de allá. Y eso es lo que trajo Jesús. Abraham también aprendió a tener que caminar con Dios. Intercedió, pero hubo juicio también en Abraham. ¿Cuántos juicios, ciudades, terremotos, huracanes no han habido? ¿Cuántas cosas Dios avisando hasta que hay uno? Hasta que hay uno abismal. Dicen que este diluvio, hermano, están marcados por etnias en diferentes naciones. Medían el mar como iba subiendo. Así que no lo ponga solamente aquí. Fue en toda la tierra. Dice que en la montaña más alta, el Everest, o cualquier que sea más alta en esa época, porque nosotros para ahora es el Everest, pero en esa época no sabemos cuál era la más alta. De pronto la Ararat. Amén. Y vamos mirando entonces que los juicios de Dios son ineludibles. Por eso dice Jesús, yo no vine para, yo vine para el juicio. Jesucristo vino a traer el juicio. Amén. Por eso todo lo que es salvo será traído al arca. Amén. Todo lo que se acercó al arca entró, fue enviado por Dios. Y el día que Dios terminó cerró la puerta. Pero también en este mismo tiempo, este es un tiempo de reflexión, para también se abrió la puerta. En el 600 nos metió, pero en el 600 nos salieron. Yo te invito a que así cuando Dios nos mete y nos prepara, estamos declarando que ese es un tiempo de la salida para predicar el Evangelio, para hablar de que el tiempo de tu preparación y el tiempo en que has estado aquí firme en Dios es porque hay una tierra que te espera para escuchar hablar de Cristo. Amén. Amén. Dice aquí en Génesis, Lucas 11:28. Antes bienaventurado lo que oyen la palabra de Dios y la guardan. En Santiago 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Qué dice aquí? O sea, que alguien que no puede engañar. No, yo soy así. Podemos la apariencia, pero la esencia habla. Y este es un tiempo de reflexión, un tiempo de meditar.
Porque uno que escucha a Dios y uno que camine con Dios, condena. Uno que sea seguir a Cristo y tenga a Cristo y sea obediente, no importando las circunstancias, está condenando a muchos, a una ciudad, a una nación. No sabemos, pero cuidemos el diseño, porque nuestra obediencia habla de que un propósito, hay que cuidarlo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que meditar. Amén. Esto nos revela que esta promesa no solamente en todo en general, sino aquellos que oyen, guardan y obedecen la voz de Dios. El arca representa la cobertura, la obediencia y el lugar donde Dios preserva lo suyo. Y así como en aquel tiempo hubo un momento en que Dios mismo cerró la puerta, hoy también estamos entrando en una temporada donde Dios está definiendo destinos espirituales. Pero a la vez Dios también está abriendo una nueva dimensión para los fieles, como está escrito a la iglesia en Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Esto dice el santo y verdadero. Santo, santo. Por eso es un tiempo para ir a Pentecostés, hermanos, de buscar la santidad. Y dice el verdadero, porque Él es espíritu y verdad. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. ¿Qué pasó en el arca? La puerta que Dios tiene para la familia, para aquella persona que ha decidido creerle a Dios, Él cierra y te mete, pero la hora también de abrirla, te la abre y nadie la puede detener. ¿Por qué? Porque has sido obediente. Amén. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué dijo Jesús que predicamos? El reino de los cielos. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Pueden decirme lo que quieran decirme. Hermano, antes que, mejor dicho, ¿para qué voy a hablar? Dios guarda y cuida su diseño, pero Dios tenemos que ser obedientes. No importa lo que estés pasando, esa barca de Noé, esa arca de Noé, ¿tú qué crees? Habían tormentas, huracanes, hermano, la expansión que había contenido Dios en Génesis 1, que le había puesto en su lugar, se la soltó a la tierra. ¡Ay, Sharrakatai, Noé! No entró su arca, tú no sabes lo que estaba pasando dentro del arca, pero sí sabe que había un obediente que entró en un diseño y el que le puso lo llevaba de su mano era Dios. Mi diseño y tu diseño está en las manos de Dios y por eso tenemos que ser fieles al que nos llamó. ¿Que nos entiendan? No. Que busquen a Cristo, porque entendernos no van a entender, porque ¿quién entiende los pensamientos de Dios? La gente, por lo general, no honra lo pequeño. La gente honra una empresa ya grande, trabajo para esta empresa, pero cuando estaba esa persona haciendo la empresa pequeñita, esa gente también pasó por esto, por procesos. Ahora tú portas un cargo de un empresario que pasó un proceso. Por eso, Dios al humilde lo exalta. Ahora hay mucha gente que es orgullosa de empresas o de iglesias, pero ellos no han pagado el precio, lo pagó al que Dios le dio el diseño. Amén. Dios necesita por eso los salmos entran con los justos. Y los justos nos describen bien. Nosotros tenemos que entrar a mirar nuestro corazón. Por eso yo le estoy diciendo, no me interesa el prado ajeno. Yo estoy cuidando donde estoy, en mi prado. Porque, hermano, a mí me gusta mi prado. Ahí está, donde Dios me ha honrado a mí. Porque como dice el Señor Juan 6:24, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no la trajera. ¿Y qué pasó ahí en Noé? Esta palabra le llegó, lo que Dios le había dado a Noé para que metiera la barca. Tú y yo tenemos un campo. Y ahí nos espera. Amén. Amén, Señor. Dios lo bendiga. En el nombre de Jesús.
Esto confirma que estamos en un tiempo ¿de qué? De atracción divina, donde Dios mismo está trayendo lo que está determinado. Tú y yo concentrémonos a arrodillarnos, a orar, a adorar, a no pensar tanta. Mira, una meditación, un selah. Dios aisló el arca de Noé y la calafateó por fuera y por dentro para que no escuchara los ruidos del mundo. Dios la calafateó para que no escuchara tanto el reguero de afuera y entendiera que era un tiempo donde Él iba a meditar su selah. Ahí fue un tiempo de selah y este es un tiempo donde tú y yo tenemos que estar meditando la palabra. Ay, que me haga un milagro. ¿Estás vivo? Coja la Biblia y cae. Pero Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Dios está trayendo hijos, recursos, conexiones, asignaciones. No te pierdas esto, métete. No es matarte a ayuno, no es matarte a esto. Deja la estructura y la religiosidad. Métete con el Señor. Porque viene. Para el pueblo obediente de Dios. Pero todo llegará al lugar correcto, el diseño que Dios estableció. O sea, esto aquí, aunque nosotros empujemos, no nos cansemos, hermano. ¿Para qué me voy a cansar yo? A leer Biblia. Ay, a meditar la palabra. Dios me da palabra. Me gusta estar en internet. Coja el Google y comienza a estudiar. Un diccionario, un cuaderno. Y entonces va a entender lo que Dios está hablando. Porque Dios habla así. Amén. Dios escribe los sueños y medita el sueño, relaciona qué quiere decir el Señor. Esta palabra no solamente habla de ansiedad, habla de reposo en obediencia. No habla de correr, sino de permanecer. No habla de pérdida, sino de certeza. ¿Por qué puedo perder mi familia? Ahí no hubo tiempo de nada. Métase a la barca con sus hijos y las nueras y salude lo demás. Quedó ahí. Ay, no habla de la parentela de Noé. Por eso cada uno tiene que edificar su arca. Tiene que pelearla y no creerle al enemigo. Levántate con fe. Porque si Dios te dio el diseño, creyó en ti porque te encontró justo. Pero tenemos cada uno que pelear esta fe. Amén. Amén. Dice aquí, ahora no es pelear con... Ve, hermano, el que esté por el arca o de la barca, una palera de Dios por fuera y para la casa, para adentro, si eso se preocupen, porque hay uno orando en la casa y sirviéndole a Dios. Gloria a Dios. No es como llegan los animalitos, de los gentos. Ellos, cada quien va a escoger cómo va a entrar. Pero guarda uno la vida segura de salud. Y dice entonces, declaración, dícese, todo lo que es tuyo llegará. Todo lo que fue asignado a nuestra vida será traído. Y nada que tenga el propósito de Dios eterno se perderá. El arca que lo hizo, la obediencia, él hizo todo lo que Dios le dijo. Pero a veces no hacemos lo que Dios nos dice, porque estamos acostumbrados a hacer nuestra voluntad. Pero yo sirvo a Dios, sí, pero en la voluntad de cada uno. Y Dios no le... Dicen que el papá era un hombre de altares, pero el que fue hallado justo y el que le agradó a Dios fue Noé. ¿Estás entendiendo? Agrademos a Dios. Agrademos a Dios. Porque vienen tiempos, hermano, que viene juicio, viene. Porque Dios me dio fue Amós. Dios me dio el libro de Amós. Amén. Por eso Jesús nos dijo, prediquemos. Igualmente tenemos un tiempo de gracia. ¿Qué dijo Jesús? Padre, lo que tú me has dado no se perderá. El último de lo que tú me has dado, hermano, hasta que entró el último, el arca de Noé. No la cerró ni Noé, no. Porque nadie sabe la hora de Jesús. ¿Qué estamos esperando? Juicio. Hermano,
La gente se casaba, se divorciaba, hacía leyes, sacaban a Dios. O sea, se hicieron tan aborrecibles que dijo, corrompieron la tierra, a raerla, a limpiarla. Le metió un baño. Pero dice que a Sodoma de azufre y fuego. Otros Dios sabrá. Pero al remanente le irá bien. Porque el remanente ha sido preparado para poseer. Entonces, esta palabra que el Señor me regala hoy es no para decirle a la gente que te viene un juicio. Hermano, si una persona tiene Dios y se muere mañana, ya tuvo su juicio. Pero tú y yo tenemos que hablar de lo siguiente. Es que ya no viene, sino viene algo donde Dios va a dar heredad a sus hijos. Vamos a tener un tiempo de disfrute de lo que hemos esperado. Hay una tierra. Si el pueblo de Dios tuvo tierra por la maldad y la perversión de un pueblo que eran los de Canaán, y les dio hoy es Israel, y existe y han pasado reinos y le hacen guerra, y ahí está. Si a nosotros, cuando nos hagan guerra, hermano, yo que tú, si tienes una guerra, ponga la base de adoración. Confiesa tu fe. Predica, confiesa tu fe. Entonces, se levantan los ángeles que tienes asignado y tenemos asignado. Depende de la espada que tenga, ¿no? Depende para el proceso, la espada del ángel, la lanza. O sea, todo nuestro ejército está asignado. O sea, que el que no, hay que hacer creerle a Dios, pero tener un corazón limpio. Porque ya nos dimos cuenta con lo que se pelea. Por eso es que los hijos de Dios ven. Pero me parece que yo vi esto. Bueno, Señor, yo no tengo fuerza. Pero tú eres más grande. Y tú eres el Dios que nos dio autoridad. Y yo bajo tu autoridad, bajo tu cobertura, predico la palabra en toda la tierra. Ay, Señor, que asígname, Señor, tus ángeles guardianes para hacer tu la cobertura que tú tienes sobre mí, sobre mi casa, Señor. Fortalece mi espíritu, Señor, y dame para hablar de ti con denuedo. Abre mis oídos para escuchar tu voz y mi boca para hablar de ti. Abre mis ojos, Señor, para ver lo que tú me quieres mostrar. Bendice mi casa y mi familia. Pon ángeles, Señor, guardianes a mi casa y a mi hogar. Rodéame con el fuego que sale del trono de tu gracia. Pon muro alrededor mío, Señor, porque yo soy tu sierva y yo soy tu hija. Y yo soy tu sierva y yo quiero hacer tu voluntad. Señor, guárdame bajo las sombras de tus alas. Cúbreme, Señor, y guárdame como a la niña de tus ojos. Ten misericordia de mí y de mi casa, porque yo quiero, Señor, agradarte a ti. Padre, todo lo que no sea de ti, Señor, sea desarraigado de mi territorio, porque yo soy tu sierva, Señor. Y si en mí has encontrado algo que yo tenga que arreglar en mi vida y en mi corazón en este tiempo, Señor, háblame a mi corazón y examíname, porque de mí está escrito todo lo que tú escribiste de mí en tu libro, lo dice Salmo 139. Y sí, pero yo quiero, Señor, caminar en tu camino eterno. Por eso tenemos que leer Biblia, para hablar. Y si queremos hablar poquito, gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, riega esta tierra. Padre, yo quiero llevar tu palabra, no porque yo quiera, es porque tú lo dijiste. Padre, cuida tu remanente donde quiera estar el pastor que esté en el jardín, o los que estén en ciudades. Aquellos que estén en misiones, Señor. Aquellos que estén pasando dificultades y estén en momentos de peligro, levanta tu espada por ellos, Señor. Sácalos en victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy, Señor, bendecimos la familia de tu remanente, bendecimos al pueblo que tú has llamado y a aquellos que están sirviendo para traer almas a Cristo. Padre, nuestro trabajo es trabajar en nuestra empresa. Nuestra empresa tiene sello universal en Cristo Jesús y queremos ser buenos siervos y obedientes, Señor. Que yo en mi casa te sirvamos, Señor. Cúbrenos con la sangre preciosa tuya, oh Señor Jesús. Cubre nuestras vidas, Señor. Sella nuestra mente con la mente de Cristo, nuestro corazón con tu corazón, Señor, sujeto a ti. Y nuestra alma sujeta a ti. Que entremos al reposo en este tiempo, Señor, para escuchar tu voz y hacer la obra tuya. Porque tú nos redimiste, pagaste un precio. Redimir es que pagó todo está pago.
O sea, no tenemos que responderle nada a nadie. Si alguien nos está acusando espiritualmente, salude, salga fuera aquí, que nada sea en mi territorio en el nombre de Jesús. Porque yo estoy al servicio del reino de los cielos en el nombre de Jesús. Y no es porque sea valiente, sino es que Él me dio una palabra. Y yo tengo que defender esa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso el Señor le dijo a todos sus hijos, esfuérzate y sé valiente. Por eso somos esforzados y valientes. Dios es más grande. No porque seamos fuertes, somos débiles sin el Señor. Pero Él es nuestra fortaleza. Él es nuestra torre, es nuestra roca, nuestro Padre y al Dios amado, Padre nuestro, el cual de nuestra salvación, al que servimos, como dijo el rey David en Salmo 18. Te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Guarda, Señor, a cada uno de los frutos de nuestro vientre, de los que amamantaremos con nuestros pechos. Y bendecimos las naciones, nos envíe, Señor, porque queremos en esta nueva temporada y en esta nueva asignación, Señor, entrar a ese nuevo tiempo, Señor, perfeccionados por ti, no por hombre. Que aunque estemos en la congregación de los santos, tengamos una intimidad con el que nos invita, con el novio, con el esposo, que es Cristo de su iglesia. Que los dones del Espíritu Santo se derramen sobre nosotros y que las semillas de las bendiciones, de la prosperidad y la multiplicación de las bendiciones del pueblo de Dios hoy se reflejen en nuestras vidas y en nuestra casa. Bendecimos, Señor, todo lo que nos has dado. Bendecimos nuestra boca, nuestro mente, nuestros oídos, nuestro corazón y todo nuestro ser. Que de la coronilla a la cabeza, la planta, los pies, todo tuyo, porque yo en mi casa serviremos a Dios. Eso es lo que hizo la obediencia. Dios demanda obediencia. No nos culpemos ni que yo hice nada de eso. Eso no entra en la ecuación de Dios. Cuando Dios te recibe a ti con los brazos abiertos, Él no se acuerda ni hace memoria de cosas pasadas. Él solo quiere que tú le ames, que tú entregues ese amor y que te demores y le bailes, le dances, le cantes. Él solo quiere que tú andes con Él y camines con Él, porque dice que Israel significa eso. Es un pueblo que camina con Dios. Tú y yo somos un pueblo que caminamos bajo una cobertura universal del Dios único y soberano, sabio, victorioso, el generalísimo Jehová de los ejércitos, grande, majestad, temible, terrible, el ágape de nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo, que es el sello de amor de la obra redentora. Hoy el Señor me ayudó hasta aquí, y lo que te estoy diciendo hoy es lo siguiente: solo busca a Jesús. Jesús llegó y dijo: se ha acercado el reino de los cielos, arrepiéntanse, porque para eso está la historia nueva, para que vean por qué Él vio, porque dice que estábamos muertos en pecados y en delitos, pero el acta en Cristo Jesús y los decretos de muerte, Él nos restauró para darnos vida y vida en abundancia. Hoy, Señor, declaramos esa acta en el nombre de Jesús sobre nuestra casa: vida, abundancia de amor, de paz, de los frutos de tu Santo Espíritu sobre este altar, sobre esta iglesia de Jesucristo el Ancla, y sobre todo aquel que decida creer que Cristo, nuestro Redentor, nos redime completamente, sin dejar nada fuera, porque Él quiere. Nada de nosotros quedará por fuera. Él y yo y mi casa serviremos a Él. Así que hasta aquí me ayudó el Señor. La invitación es esta. ¿Qué le dijo Pablo al carcelero, Hechos 16, la iglesia de Filadelfia? Que es la misma iglesia de Apocalipsis 3, versículos 7 y 8. Pobrecita, pequeñita, la champion de las misioneras, y con la llave en la mano. Dios no necesita iglesias súper grandes, Dios necesita gente obediente, gente con verdadero corazón de Cristo, que refleja a Cristo. Y era la más pequeñita, pero fue la que Dios le dijo: esa, en el tiempo de la prueba, tú no vas a estar ahí, porque has guardado mi nombre, has sido obediente. Esta iglesia de Filadelfia
esa iglesia en la que no pasará, mirará las pruebas, pero dirá, en los momentos de aflicción me preparaste para cuando viniera la prueba de los aquellos, yo no estaré en ellas. Así que hoy, esa es la iglesia de Filadelfia, Hechos 16, versículo 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Hoy sujetamos y levantemos esa bandera. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Que Dios te bendiga. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonora de Salamanca. Amós dice, los juicios de Dios son ineludibles. Pero hay algo grande aquí, que dice que el juicio trae una restauración siempre. La tierra estaba desordenada y vacía, pero vino una restauración. Yo estaba desordenada y vacía, pero vino una restauración. Yo espero que en ella camine también toda mi casa completa y la tuya. Así que hoy te invito a recibir al Señor Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Eso es lo que dijo Jesús. Yo te lo voy a repetir. Para que sepa todo aquí que aquí está el reino de los cielos. Bajo esta casa, bajo una cobertura del reino de los cielos. Y esta asignación tiene cobertura del cielo porque está en obediencia. Así que hoy recibe al Señor Jesús. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tú y toda tu casa. El carcelero, hermano, lo hizo. No veo, estaba ciego. Y vio la luz. Vio a Cristo. La invitación es esa. Podemos hablarle y decirle tantas cosas, pero hasta aquí me ayudó el Señor. Yo te quiero decir, lo nuestro, lo que tú ves aquí, es imitación, pero lo nuestro es verdadero, real y verdadero, santo, real, verdadero. Así que hoy yo te invito a nuestro reino, a ser parte de nuestro reino, y que tú edifiques a partir de hoy un altar al Señor. No es que tengas que ser mártir, con gloria a Dios. Arrodillarte, Señor, pongo mi corazón, no entiendo, no sé, pero tú me instruyas. No es que sepas hablar. Hay mucha gente que sabe hablar, pero está perdida. Ahí están los fariseos. ¿Qué quieres tú? ¿Aprender a hablar bonito o quieres ser de Cristo? Amén. A Pablo Corintio le dijo, después que lo fundó, le dijo que no sabía hablar, porque llegó gente que sabía hablar, pero no conocían el Espíritu Santo. Tenga la carta de Corintios, 2 cartas le mandó para que se ajustaran. Así que hoy imitemos a Cristo, busquemos a Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Desde hoy declara tu fe, porque tu fe sana, esta fe sana, cura, vivifica. Así que hoy levantemos las manos, dándole la gloria a Dios. Que el Señor haga llover en esta tierra. No sé qué podamos estar pasando, no sé qué pueda estar pasando, pero dice Señor que llueva en tu tierra. Que abra la fuente del cielo, que lo haga y lo hace. Declara tu fe, porque el Dios del principio, el Dios del final, el principio, alfa y omega, y que el reino métete, defiende tu ministerio, Dios le bendiga, a Dios a la gloria, a Dios a la gloria, nombre y tu marca tiene nombre, Cristo. Dios le bendiga, amados, a la pastora Mayreli, Dios le bendiga, en Camarón de Guarita, María José, hermana quiere que llueva, defiende tu corazón. Nuestro Dios reina, regocíjese en Él, alégrense las muchas cosas, nubes de oscuridad alrededor de Él.